Y hoy, bueno, nos encontramos con el doctor Eduardo Kundins. Él también es coronel de ejército retirado, veterano de la Guerra de Malvinas. ¿Qué tal? ¿No es veterano? No. Hasta tengo una historia que puede... Yo a veces hago una broma, si es que puede darse a broma el hecho de recordar con fruición y con respeto lo que ha sido esa epopeya, ¿no? Que nos llevó a reconocer que todavía existen valores en los soldados y en los procedimientos y en gente en general humilde que ha entregado la vida por la patria. Así que la sensación de patria existe. Y lo que digo, un poco para distensión, un poco en broma, un poco en chiste, digo que el 2 de abril de 1982 el ejército tenía algo previsto, programado y que llevó adelante. Ante la inquietud, yo soy de hacer bromas también, digo, sí, ese día nos hicimos cargo del cuartel de la escuela del Cuerpo Profesional Femenino. Ajá. Porque fuimos a ocuparlo, a hacernos cargo de lo que hoy es el CAECOPAS, justamente el 2 de abril de 1982. Vaya fecha. Exacto. Ese día cambió un poquito todo y también cambió la rutina nuestra porque no pudimos completar, digamos, el llegar con nuestros petates a este lugar de Campo de Mayo. Así que, y digo en broma porque realmente había sido un shock para la cultura organizacional y del ejército, la escuela femenina en Campo de Mayo. Y bueno, ahí estuvimos y vivimos el transcurso de la guerra con bastante... Yo hasta diría molestia porque nos sentíamos un poco incómodos tener que mantenernos en esta instancia. Fueron momentos muy duros para llevar adelante las clases y para enfrentar un desafío que era, en la cultura organizacional del ejército, incorporar las primeras mujeres al ejército. Recién se pero fue un desafío excepcional. Pero bueno, todos tuvieron y tuvimos un rol, tuvieron aquellos que tuvieron que poner su cuerpo y combatir, y también al resto que tuvo que hacer que el país siguiera adelante. Todos participamos de una forma u otra. Sin duda, creo que Pero bueno, su nombre quizás acá en la radio resuena más por tener el programa Cascos Azules, programa vecino nuestro que va los días lunes y jueves, ¿no? Los lunes y los jueves. Los lunes y los jueves de 19 a 20. Le hicimos la promoción y todo. Eso. Pero hoy lo traemos por otro motivo. Porque usted también es coordinador de cursos que se dan en el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Y justamente ahora ha comenzado un curso sobre políticas públicas y planeamiento estratégico dirigido a la población en general. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención, porque cuando uno habla de estrategia, en general, bueno, lo asocia con las Fuerzas Armadas o una estrategia de mercado en el área económica o empresarial. Pero esto abierto así a la comunidad, al público en general, ¿de qué se trata? Yo creo que es una deuda, una devolución que debe hacer el militar desde su expertise en tratar de hacer un trasvasamiento, una complementación, un aporte, una devolución. Uh-huh. Finalmente, toda nuestra capacitación la paga el ciudadano y tienen expectativas en que, bueno, uno tiene que de algún modo rendir cuentas. Y lo llevo al tema que hoy, y esto creo que me lo vas a aceptar, Liliana, si uno hoy busca un libro de estrategia, la tiene que ir a buscar a una librería comercial, probablemente. En el sentido de que va a estar desde la autoayuda más lata o más llana, a la sofisticación más encumbrada de cómo conducir las mega corporaciones internacionales y multinacionales. Todo tiene una medida humana, absolutamente humana. Yo tengo una frase un poco disruptiva, digo, una brigada acorazada atacando una localidad es lo mismo que un jardín de infantes donde los niños salen a... Es cierto. Es que finalmente es un grupo humano que tienen objetivos, que tienen finalidades, que tienen medios, que tienen fines, y finalmente es un conjunto de personas que se articulan a llevar adelante un propósito. Uh-huh. A nosotros nos han pagado mientras estábamos preparándonos para esto. Y vos sabés que yo, de estas cosas locas que a veces hacemos, el libro anterior mío era La empresa y la ciencia militar. Sí. Descubriendo infinidad de puntos de contacto. Acá se aplica bien
son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Sí, bueno, El arte de la guerra de Sun Tzu es un libro que se utiliza mucho en cuestiones comerciales, empresariales. Para los CEO y sí, realmente la cantidad de escritores realmente es abrumador. Y yo creo que este es un curso más de planeamiento y asociado también a políticas públicas, porque también hay una cosa muy halagadora. Los profesores, que uno siempre intenta que sean absolutamente heterogéneos, hay gente que le teme a la diversidad, hay gente que le teme a lo distinto. Sí. Esto es terrible. Lo distinto muchas veces es motivo en muchas culturas. Porque provoca inseguridades. Total. Enfrentarse a lo desconocido. Absolutamente. Cuando la realidad... Bueno, yo tenía, de todas las cosas que alguna vez hice, le estábamos dando clases, mirá qué pretensión, ¿no? A los legisladores. Llegamos a la instancia de los concejales en diferentes partidos, todos en Buenos Aires. Y entonces yo les hablaba de la necesidad de esa apertura, de esa necesidad de abrirse a innovaciones, porque si uno va a entrar al recinto, como les decía, y no va a estar dispuesto a cambiar su mentalidad, claro. Entonces no vaya. Lógico, porque no va a haber diálogo. Eso era realmente disruptivo, porque si algo quiere hacer el senador, el diputado... Es imponer su idea. Claro. Entonces, pero de algún modo era también meterlo en este pensamiento estratégico. Y acá voy a esto otro. El pensamiento estratégico es alógico, es contraintuitivo, es realmente paradójico. Y no lo dice Eduardo Kundin, sino que lo dice el otro Eduardo, Ludwig, cuando hace referencia a que la causalidad lineal, el otro día daba un ejemplo justamente en este curso, y decía, hay gente que cree que más patrulleros es más seguridad, y no. Que más armas es más poder de fuego, y esa linealidad nos condena. Claro. Nos condena porque... Es el uso que se le da a eso. Tal cual, pero aparte hay una serie de mecanismos, de actitudes, el manejo de los medios, el manejo de los tiempos, de los 4 diferentes tiempos, que acá el profesor Locatelli sabe con profundidad todo este tipo de aplicación para la estrategia. Pero esa actitud estratégica es la que requiere no solamente cómo enfrentar el conflicto, porque finalmente el conflicto es un fenómeno social, es la definición de vida, ¿no? Claro, el conflicto siempre está presente, para bien y para mal. Tal cual. Pero aparte tiene este tipo de paradoja. A ver, los mismos, vos dijiste Sun Tzu, crisis es oportunidad. Eso iba a decir justamente, cuando uno habla de crisis, no tiene que pensar todo negro. Crisis es una situación de ruptura y de eso puede surgir tal cual algo bueno. Y de movilización, claro. Nosotros somos el resultado de esas crisis anteriores y también esta predisposición que a veces uno, viste que está la maldita frase que la física detesta el vacío. Y hay un reduccionismo en el cual queremos creer que la guerra son cascos, tiros, cañonazos, tanques, muertos. Y bueno, si bien no deja de no ser, claro, de serlo, también es otra cosa. También es otra cosa. Y hacemos una pequeña pausa y seguimos. Por favor. Y seguimos hablando con Eduardo Kundin sobre este curso de políticas públicas y planeamiento estratégico. ¿Qué es lo que se les enseña al público que asiste? Bueno, fundamentalmente a cómo hacer un planeamiento de ir uniendo las teorías a la práctica. Finalmente llegar a lo que es la praxis, a la ejecución. Ningún esfuerzo que nos lleve a estudiar algo no puede terminar concretándose. Es decir, debe terminar en concretarse en algo, en una aplicación, en una acción. Pero acá los mecanismos son en algún momento complejos. Quizá te llame la atención, y en esto quiero puntualizar 2 cosas. Cierta heterogeneidad de la gente que nos va a ayudar, la mayoría no es de ejército. Capaz que ahí el único infiltrado... Sí, yo quería preguntarle cuáles son las temáticas que se abordan o desde qué punto de vista los especialistas que dan el curso. Mira, nosotros tenemos a quien es el director del curso, que es el comodoro ya retirado Pablo Farías. Y él nos habla, por ejemplo, de lo que es el lenguaje estratégico, la definición en ese lenguaje que es actor, racionalidad, motivación, interés, trama, identificación. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de estrategia? ¿Qué decimos cuando decimos de estrategia?
Nos acompaña también una persona a quien yo también respeto profundísimamente, el comodoro Alejandro Moresi, que es el director de la maestría en la Escuela Superior Conjunta, y que él nos va a hablar de los pensadores y los diferentes métodos de diseño estratégico. Nos habla de Lloyd, de Drew, de Snow, los pensadores, siempre hablando de los diseños, las escuelas de diseño, la de planificación, la de posicionamiento, y realmente nos permite abrir el espectro de qué fue la estrategia, cómo fue evolucionando. Es decir, es elemental, el estrategos alguna vez estuvo asimilado a la idea del conductor de ejércitos, el líder de Claro, ejércitos. pero como todo en la vida avanza y cambia. Hoy, lógico, las bases son las mismas, pero se va modificando. El diseño de escenarios lo había inventado Lascelles para anticiparse. También esto requiere una inteligencia, pero la inteligencia, como en la Argentina es un poquito mala palabra, estamos hablando de anticipación estratégica a cómo hacer sin tampoco linealidades, sin extrapolación de futuros, sino con diferentes perspectivas, prognosis, etcétera, etcétera, también incorporarla a esta mecánica. Está también Sebastián Clausi, un vicecomodoro que es realmente una bellísima persona, una persona que nos va a ayudar, y se sumó ahora también Luciana Micha, que va a estar con nosotros como profesora, con lo cual estamos también en lo que es el desarrollo humano, lo que es el poder de las personas, el capital humano, que es una frase típica de ella. Bueno, y acá también yo me metí un poquito a acompañar y a empujar el carro en su momento y me metí en esto de pensamiento estratégico, que a mí me apasiona, porque hasta jugamos con lo que son las paradojas, ¿no? Te tiro una como para darte un ejemplo. Dicen, está la paradoja de Olbers, que dice, ¿por qué, siendo que las estrellas son infinitas, el cielo es negro? Y así como esa, hay un montón de cosas que nosotros tenemos un prejuicio, un prejuzgamiento, algo que intuitivamente decimos, no, esto nunca puede pasar, y finalmente sucede en estos términos. Te doy otro caso. Vos mirá que hace poco hablaban del veneno que eran los edulcorantes. Entonces, que el edulcorante, entonces el veneno es el azúcar, porque las calorías a nosotros viste que nosotros los que tenemos más de 38 años hay que cuidarse. El azúcar es casi veneno, pero se enojaba Fidel de que no consumieran azúcar, pero bueno, y entonces vamos al edulcorante. Ahora tampoco. No, pero otra cosa, que un día cuando aclararon, lo que pasa es que si uno lee las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, uno tendría que estar consumiendo más de 48 sobrecitos de edulcorante por día. Se ha dicho, es la cantidad y... Conclusión, yo estoy consumiendo más edulcorante ahora que antes. Antes, cuando no era malo, después fue terrible, y ahora... entonces, vivimos en esa matriz, en esa matrix, en la que los lineamientos, los pensamientos, la comunicación... Bueno, estoy hablando con alguien que sabe bastante más que nosotros, y bueno, esto creo que es una de las obligaciones que nosotros tenemos que transmitirla. Farías, no quiero decir, está trabajando en un municipio y está trabajando, y eso es un gran aliciente. Hay militares trabajando en planeamiento estratégico en muchas organizaciones. Hay muchos profesores en facultades, en universidades, volcando sus conocimientos para... Y creo que es imprescindible. Yo lo tomo absolutamente como una excusa de aproximación. Sí. Doy un dato mío. Yo creo que no es una excusa, es un poco el querer sumarse a la sociedad a la cual uno pertenece, de la cual a veces ha sido excluido. Y bueno, la idea es que la sociedad somos todos. Valoro profundamente lo que dijiste, porque yo lo siento así, y creo que esto a mí entre comillas, me esclaviza gratamente. Es un dulce yugo el poder ofrecer a la comunidad. Vos mirá que a veces a lo militar lo asocian automáticamente con la mitigación de los problemas. Entonces, viene la pandemia y salen... Lógico, inundaciones, incendios. Ahora, el ejército es el que sale, las Fuerzas Armadas. Inundaciones. Vos dijiste inundaciones. Hubo una inundación en Santa Fe que ya ni me acuerdo cuándo fue. Bueno, eran tan recurrentes que cualquier año...
Fue en Santa Fe, fue terrible, ahora no me acuerdo, pero creo que fue el siglo pasado. Y hubo una previsión en el Estado Mayor conjunto de aquel entonces que iba a haber una... Sí, porque tenés que manejarte, y hay veces que yo a veces reconozco que hay gente que no, la mejor forma de no saber lo que va a pasar es no querer escucharlo. Claro. O desacreditar, esta es una de las falacias que hay, creo que le llaman la falacia del hombre de paja, en que no, vos no podés hablar de esto porque vos no sé muy bien por qué, pero no. Bueno, estamos tratando de reflotar, de como Sísifo volviendo con la piedra hasta que se caiga de vuelta. Claro, de hecho en la escuela de guerra una carrera que se da es una diplomatura en situaciones de crisis y justamente emergentología, diría, no es justamente, o sea, no recuerdo en este momento el nombre, pero tiene que ver con emergencias, con todo esto, ¿no? Martín Márquez Miranda es el director de la carrera y bueno, la verdad es salir a brindar lo que habitualmente el ejército hace y la carrera tiene, o sea, la idea de instruir a quienes no pertenecen a las fuerzas de cómo llevar adelante estas situaciones, ¿no? Y si tuviéramos tiempo, me gustaría en ese aspecto contarte una anécdota que era, bueno, no se dio porque no se pudo concretar justamente mitigación de crisis. Mitigación de crisis. Y contarle lo que no es lo que uno puede decirlo solamente. Yo lo pude implementar. Bien. A mí me tocó ser jefe de regimiento y llegué a una Mendoza divina, nos enamoramos, pero las condiciones meteorológicas, los incendios en el Pedemonte, en la montaña eran habituales y hubo un momento, bueno, así me recibió Mendoza, con un incendio que lo pudimos justamente mitigar, sin otras consecuencias negativas. Transcurre el año, en mi primer año de jefatura, y se produce un incendio terrible, devastador, de campos en San Rafael. Mueren 26 jóvenes voluntarios, rescatistas o bomberos. Terrible. Nos hicimos eco de eso y a fin de ese año, me acuerdo, no me voy a olvidar jamás, porque fue el 15 de septiembre del 2001, 11, 12, 13, 14. El 14 de septiembre. Hoy es entonces. Hoy es el aniversario. Todo tiene un porqué en la vida. ¿Esto es providencia? Todo tiene un porqué en la vida. No te puedo creer, tenés razón. Bueno, un día como hoy, pero en el 2001, hacía 3 días que habían caído las Torres Gemelas. Claro, el 11 de septiembre. No te puedo creer, mira, quedé choqueado. Y bueno, logramos reunir en ese cuartel, que no queda cerca, es el Campo de los Andes, a quienes recibían las partidas presupuestarias para los incendios, que es recursos renovables, y también los dueños de los bomberos, que era Defensa Civil. Estaban peleados. Se reunieron en ese lugar y lo que hicimos fue un ejercicio de manejo de crisis. Claro. Ya no la mitigación, sino la prevención. Claro. Y realmente fue una cosa espontánea, y con esto no te doy más lata en esto. La primera actitud, primero vinieron de toda la provincia, porque era un lugar neutral, no era ni de un partido, ni del otro, ni del anterior, ni del posterior, ni de nada. Era un lugar, los recibimos, ahí nomás se intercambiaron los teléfonos, los números de teléfono, ya había celulares. Sí. Y bueno, un éxito absoluto. Y esto es un poco la muestra de cuánto nosotros podemos llegar a colaborar para que se produzcan este tipo de cosas. Bien, hacemos una pausa. Y seguimos charlando con Eduardo Kundes y ahora la pregunta es, ¿cómo es, digamos, el grupo de gente que va a tomar esta clase? Porque, bueno, es políticas públicas y planeamiento estratégico. ¿Tienen algún perfil en particular? ¿Son profesionales de distintas áreas? Vos mirá que está todo muy repartido. Yo hasta te diría extranjeros y nacionales, porque desde ya la federalización que ofrece el poder hacerlo a través de plataformas... Es un curso a distancia. A distancia. Es realmente, te da una cantidad de facilidades que yo creo que no tiene otro calificativo que la federalización. Vos tenés, a mí el que me ayuda a coordinar es un subteniente de reserva, una bellísima persona que es Diego Angeloni, de Río Cuarto. Y él está ahí, uno está acá, otra persona que nos ayuda mucho es también en este centro de oficiales de las Fuerzas Armadas. Nuestra coordinadora académica es Flavia Bocañi, que también una persona dinámica, si la hubiera.
hemos sido muy bien recibidos para instalarnos, y no solamente con planeamiento. Nosotros también estamos dando, ahora estamos a veo acá hay una grilla con una cantidad de cursos impresionantes. Introducción a la polemología, conflictos armados africanos contemporáneos, planeamiento estratégico, diplomatura en música militar argentina. Un éxito. Fantástico. Llegó un momento que teníamos dudas si podíamos darla, porque se habían anotado 98 personas y el cupo de 100, si no, tendríamos que pasar a hacer un segundo curso. Y realmente esto ha sido una iniciativa, y esto también vos mirá cómo uno descubre el espíritu entrepreneur que lo tiene también el militar. Primero en descubrir este tipo de cosas, y todo mi homenaje a Diego Cejas. Bueno, Diego Cejas es fantástico. Nosotros lo hemos tenido varias veces acá, desde su forma de decir hasta la cultura que tiene. Liliana, quizá coincidamos en algo. A vos te toca algo terrible, que es hacer hablar a los militares. A mí también. Tengo cada restricción porque no. Yo digo, lo explico así. El heroísmo es sinónimo casi de anonimato. No se concibe la persona que cuente sus logros. Y entonces el militar quizá no está preparado para hablar y contar. Claro. Entonces cierto. Hacerle decir, no, pero ¿y qué pasó después de que se quedaron sin combustible en la mitad de la selva y que... No, nos fuimos caminando 42 kilómetros. Como la cosa más natural del mundo. ¿Te das cuenta? Como que todo el mundo lo hace. Entonces, pero eso hay que contarlo. Claro que hay que contarlo. Y yo te veo el entusiasmo y me doy cuenta que hemos sufrido los mismos. Sí, claro que hay que contarlo. Bueno, esto de las músicas militares es fantástico realmente. 11 uruguayos. Hay gente de Europa. Hay gente... Y hay una cosa que evidentemente, de algún modo, te lo hago llegar como una inquietud a esta área, porque marca un déficit. Muchos suboficiales... Yo me enteré que hay el Servicio Penitenciario Federal tiene banda. Sí, en general todas las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y hay bandas sinfónicas, no es solamente la banda militar, no, tienen realmente un estudio importante. Y te aseguro, bueno, justo con él está Jorge Dumont. Jorge Dumont lo acaban de designar director de la Sinfónica, tendría que saber las diferencias entre un tipo de orquesta y otra, claro. Y la otra de Metropolitana de Ecuador, que tiene que ser de Quito. Así que vos mirá los quilates de esta gente y la lectura de cómo provienen las músicas militares, su origen. Yo no sabía, no quiero spoilearlo tampoco, pero hay mucho de Italia, hay mucho de España. Sí, claro. Y la importancia de la música militar es la que lleva, digamos, la que levantaba el espíritu del combatiente, era el que marcaba el paso en la batalla. Detalles, por ejemplo, de que la verdadera marcha tiene que ser de 120 pasos por minuto, y que eso de algún modo tiene que estar acompasado con el ritmo del corazón, y que esto de algún modo era también necesario para que el soldado, antes de entrar en la batalla, tuviera una cantidad de cosas que uno dice, siempre se muere y se aprende, decía mi padre, y uno sigue incorporando este tipo de cosas. Pero fue una gratísima sorpresa. Esta la estamos desarrollando los lunes y los viernes, los martes y los jueves estuvimos con polemología, esa mala palabra, esa palabra rara que después te la voy a contar, que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Y los miércoles con esto de conflictos africanos. Bien. Que estamos preocupadísimos por lo que pasa en África. África ya lleva, creo que solamente este año, en el Sahel, o un poquito más al sur, porque Gabón queda un poco más al sur, 3 golpes de Estado. Entonces, no estamos... ¿Y cómo se disputan los imperios actuales? Lo dejo ahí. Lo que le llaman ahora la deudocracia. Porque te construyen el puente, te construyen el puerto, te construyen el aeropuerto, y después, si no lo podés pagar, que es lo casi normal que está sucediendo en algunos países africanos, y me planto en África. Cualquier parecido con otro continente es sería mera casualidad. Exacto. ¿Y qué es del curso de la palabrita rara? Polimología. Polimología. Mira, vos dijiste Sun Tzu. Yo creo que las guerras dejaron de ser militares. Ayer estaba hablando con Mariano Bartolomé, alguien que también en su momento tuvo que dejar a los institutos militares, y él tenía una frase que guerras eran las de antes, donde
inclusive uno puede hablar de ejércitos cooperativos. Y cortamos ahí, seguimos en 2 segundos. Y seguimos hablando con Eduardo Kundis de esto de guerras eran las de antes y de los ejércitos cooperativos. Sí, el ejército cooperativo es algo, la visión clausewitziana, salió bien, por eso. Salió bien. Era el duelo. Sí. El duelo de magnitud enorme, de las infinidad de definiciones que daba Clausewitz y que tanto nos ayudaron a poder comprender un poco, inclusive cómo tomar lo meramente humano con lo grande. Ahí la palabra holística es la que de algún modo lo inventa él también. Pero había también inclusive códigos, cierta caballerosidad. Vos mirá que hablamos de Malvinas hace un rato y lo que sucedió en Malvinas ha sido, bueno, el caso del enfermero inglés que ayudaba y que curaba al herido argentino y viceversa. Esto y yo creo que ya no podemos hablar ni siquiera de guerra, sino de violencias, de las violencias dispersas. Ustedes tienen acá una eminencia que sabe muchísimo, que es Omar Locatelli, cuando él habla de la zona gris. Son algún tipo de guerra en la cual el umbral de la violencia llega hasta un término, primero todo mezclado, por eso lo llaman gris, ¿no? En el que lo que podría ser la respuesta estatal ya sería desproporcionada. Entonces vos tenés una mezcla, como dice también el de la guerra intermitente, es un austríaco, alemán, que nos dice que, bueno, en un subte de Tokio puede estallar, en un vagón de subte puede estallar una guerra, porque es una manifestación espontánea que se da en un nivel absolutamente local y reducido, pero que esto puede tener expresiones terribles. Y esto vos lo ves, sobre todo en Latinoamérica. Sí. 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en Latinoamérica. Entonces, no estamos comprendiendo lo que es la guerra. No estamos comprendiendo que, primero, como dice Belikov, Juan Belikov, la guerra está prohibida, las guerras están prohibidas. Entonces, Putin, cuando va a invadir Ucrania no hace una declaración de guerra a la japonesa o al... No. Una operación militar especial. E inicia el desplazamiento con sus medios... Pero la guerra no empezó el 24 de febrero. No, claro. Empezó con el... Mucho antes. En el 14. Con lo de Crimea. Con los soldados de colores, con las revoluciones de colores. Sí, las distintas revoluciones que se dieron. En otros lugares. Es decir, y vos mirá, de lo que estábamos hablando anteriormente, los medios de comunicación son fundamentales. ¿Y sí? Donde hoy estamos hablando de la guerra cognitiva, estamos hablando que el teatro de operaciones está entre las dos orejas, porque es la captación de la gente. La matriz de captación y para tener adeptos era la misma que en su momento era para la droga, de cómo te seducen. El yihadismo apela a lo mismo. En su momento las guerrillas para lograr adeptos. Sí. La seducción es fundamental. ¿Te das cuenta? Entonces a partir de eso, después la violencia se verá. Claro. Si tiran molotov, si tiran con AK-47. Es que hay formas de guerra que no utilizan la violencia, como digamos, como uno la imagina como violencia, porque todo acto es violento. La guerra cibernética, por ejemplo, en África, no sé si se sigue dando, en algún momento se habló de que no se curaba el sarampión en estas guerras de aldeas, digamos, o de tribus. ¿Por qué? Porque se largaba a los chicos con sarampión, se enfermaba la otra tribu y bueno, y así iban logrando terreno. Era una guerra bacteriológica, o sea, uno, si se pone a pensar, los convertían a los chicos en un instrumento armado, digamos. Acabas de definir polemología, porque finalmente, y esto es un poco brutal, pero la guerra normalmente no empieza con el tiro en el combate, sino que empieza en un escritorio, donde se decide que ese tiro se produzca. Y se va, el fin de esta guerra que estamos sufriendo, va a ser otro escritorio. Bueno, la política es la guerra por otros medios, ¿no? Bueno, justamente. Es que eso hay que interpretarlo y cómo es demasiado vital, demasiado darwinista la evolución de estos conflictos, en los cuales automáticamente hacia un interés que podría ser apelando al lenguaje estratégico, vos necesitas un ente que te lo haga sustentable. Y ahí fueron los MICs de la FARC, por ejemplo, en su momento, que es una guerra interna. El 95% de los conflictos mundiales son internos. Desde un punto de vista
esto de Ucrania-Rusia es fratricidio. De algún modo son primos hermanos que se están peleando alguna vez en el continente de la Unión Soviética y hoy en este otro. Y lo otro que está también sucediendo, como los intereses de otras potencias, de otros países, de otros imperios, de otros, se mezclan, eligen otro lugar donde pelearse, claro, lo cual es terrible. Así que bueno, polemología viene de polémica, viene el mismo del polemos, lo que pasa en un parlamento, lo que pasa en una discusión, pero esto llevado a las diferentes generaciones. Nosotros hablamos de guerra asimétrica y finalmente todos los grandes potencias han perdido. Entonces todavía estamos con esa actitud de sorpresa. Uy, Estados Unidos tuvo su Vietnam, pero Rusia tuvo su Afganistán, Inglaterra tuvo su India, Francia tuvo su Indochina, o su Argelia, y si querés seguimos. Hoy mismo China también tiene su, como potencia para nombrarte los 5 grandes, tiene sus problemas terribles con las provincias del norte, de secesionismos y bueno, entonces esta pereza, yo digo, esta pereza intelectual, este reduccionismo de creer que las guerras son los tiros, los cañonazos, los misilazos, ahora los drones, es solamente una parte y que nosotros estamos siendo agredidos. Aunque no tenemos esa predisposición de interpretar que estamos en guerra, yo creo que estamos. Yo creo que la Guerra Fría no terminó. Y creo que se deslocalizó y siempre, como vos bien lo dijiste hace un rato, por otros medios, por otros métodos. Bueno, doctor Kundis, muy interesante su comentario, su exposición. Y bueno, están abiertos entonces estos cursos, no sabemos, nos comunicamos al Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Sí, ahí hay un mail que es el cofa.cursos2023@gmail.com. Exacto. Este curso que ha comenzado días atrás sobre políticas públicas y planeamiento estratégico es un curso a distancia, pero sincrónico. Exacto. Sí. Y con registro online. Exacto. Y bueno, yo los invitaría a que se acercaran al correo electrónico cofa.cursos2023@gmail.com o entren en la página del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Y bueno, que queda ahí en Quintana al 161. Exactamente, el Palacio Balcarce. Bonito Palacio Balcarce. Hermoso lugar. Y bueno, ofrece un montón de cosas, así que hay que aprovecharlas. Sin duda. Coronel, le agradezco mucho su presentación. Milena, y gracias. Acompañarnos una vez más. Muchas gracias. Y éxitos con el programa. Y ustedes también. Cascos Azules. Sí, y gracias con Entrecortado. Gracias.